Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, hermano. Siempre decimos, ¿verdad?, que es un tema nuevo porque es un material nuevo de un material didáctico nuevo. Todas las señales apuntan a Jesús, como subrayara. Es un tema nuevo porque es un material que estamos comenzando, material didáctico nuevo, pero no es un tema nuevo. Es un tema que se supone que ya conocemos. Pero muchas veces el mundo anda por ahí como si este tema no se conociera. El tema es, todas las señales apuntan a Jesús, y hay personas quienes piensan que las señales apuntan en diferentes direcciones. Vive tu vida, no la mía. Tu realidad es una realidad distinta a la mía, pero la realidad, si lo consideramos seriamente, es una sola. Hay una sola realidad. No hay realidades múltiples. Cuando miramos realmente la esencia de las cosas, ¿verdad? Hay un poeta brasileño que se llama Afonso Romano de Santa Ana, y quizá yo he hecho referencia a este poema que él escribió antes. Él escribió un poema que se titula, no sé cómo es en portugués, sé cuál es la traducción al inglés, que es Letter to the Dead, que en español sería Carta a los Muertos. No es que estemos promoviendo que nosotros hablemos con los muertos, ni mucho menos, pero metafóricamente escribe una carta en la cual redacta aquellas cosas que nosotros consideramos en el día de hoy. Y una de las cosas que subraya es que las cosas, por más que cambien, no pierden su esencia. Y eso es una gran realidad. Y algo que es muy real es que la esencia del ser humano no cambia. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y nos creó con un propósito. Y quienes conocemos a Cristo Jesús sabemos que el propósito del ser humano es darle gloria a aquel que nos creó. Es glorificar a Dios. Por lo tanto, la realidad siempre va a ser la misma, pero las personas se empeñan en alterar lo que es la realidad, en decirnos que hay múltiples maneras de poder llegar a la salvación. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente cuál es la única realidad. ¿Verdad? En este libro que vamos a estar considerando durante 8 semanas, vamos a estar viendo el Evangelio de Juan. Sabemos que los otros 3 evangelios nos referimos a ellos como los evangelios con S, sinópticos. ¿Verdad? Sinóptico significa ver de una sola vez. Pues miramos Mateo, Lucas y Juan, Mateo, Lucas y Marcos, o Mateo, Marcos y Lucas, en el orden que usted quiera. Ve esos 3 evangelios y podemos ver básicamente una historia de distintos ángulos que se complementan entre sí. Pero el Evangelio de Juan lo consideramos aparte, ¿verdad? Es un evangelio, precisamente esto, el evangelio. Y suena redundante, ¿verdad? Pero evangelístico. Uno de los propósitos principales, primordiales con los cuales Juan redacta el evangelio es para mostrar las señales de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes van allá, presumo que ya para el estudio de esta mañana ustedes habrán repasado el versículo 31 del capítulo 20 de Juan. El 30 y el 31 del capítulo 20 de Juan dicen, la perícopa lleva por título el propósito del libro que escribe Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice el versículo 30, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, no nos daría el papel para realmente nosotros poder identificar todas las cosas que hizo el Señor. O quizás se daría, pero serían tantos y tantos volúmenes. Pero Juan dice, pero estas se han escrito, estas señales que redacta Juan en este evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es bien importante. Se redacta estas señales, estas maravillas, estos milagros que realizó Jesús, para que quien lo lee
entienda, internalice, pueda creer que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Y eso a su vez tiene una repercusión. Y es que creyendo tengamos vida en su nombre. Esto es bien importante. Pudiéramos enfocarnos en ese versículo 31 del capítulo 20 el resto de la mañana y no nos daría el tiempo para realmente hablar sobre el impacto tan y tan grande que tiene esta palabra en nuestras vidas. Pablo, allá en la carta a los Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un impacto tan y tan significativo en la vida del ser humano que no podemos nosotros pasar por alto esta gran verdad. En esta mañana pues vamos a comenzar este tema, que todas las señales apuntan a Jesús. Vamos a estar considerando 8 sesiones. La de hoy lleva por título La señal de su gloria. Y como les dije anteriormente, todos estos estudios van a estar en el libro de Juan. Pues si usted no sabe, obviamente muchos de nosotros tenemos algún manual que nos ayuda a dirigir o a organizar nuestro material devocional diario. Si usted no lo hace, es una buena recomendación que en algún momento del día sería excelente que usted pudiera despertarse y hacer su devocional de inmediato. Pero en algún momento del día que le dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Separar ese espacio en el día para estudiar la palabra, para intimar con nuestro Creador, con aquel que dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Si usted todavía no tiene eso por costumbre, pues sería una buena recomendación. Decídase. De camino para acá y veníamos hablando de distintas cosas y una de las cosas es que a veces decimos, voy a ver si hago tal cosa. Ese voy a ver es el problema. Lo que subraya el voy a ver es, quizá empiece y es bien probable que voy a dejarlo a mitad de camino. Obviamente, nosotros podemos decir, voy a hacer en el nombre del Señor, si Dios quiere. Pero el si Dios quiere no significa que yo no estoy seguro. El si Dios quiere es que sabemos que nos debemos y esperamos y dependemos completa y exclusivamente del Señor. Amén. Pues perdonen el paréntesis, ¿verdad? La recomendación es, tome un tiempo devocional todos los días. Todos los días. Una buena costumbre. Sí, Decidas hacerlo. necesario. Comience hoy. Amén. Y dado que quizás algunos ya tienen esa costumbre, buena costumbre, quienes no la tengan, pues pueden comenzar con Juan. Vamos a estar 8 semanas considerando sesiones en ese estudio, en ese evangelio. Pues, y si usted tiene ya un material devocional, pues añádale este. Amén. Y decídase a estudiar Juan varias veces en estas 8 semanas. Amén. No es muy largo, le acabo de decir, mire, ya vamos por el capítulo 21. Y lo que llevamos es 5 o 10 minutos de reunidos. Y el Evangelio tiene 21 capítulos. Ya vamos por el 20. ¿Verdad? Pues vaya usted y léalo con detenimiento. Y se va a dar cuenta, como a mí me sucede. Y a veces me preguntan, ¿te gusta leer? A mí me fascina leer. Y quienes conocen pues mi trabajo secular, pues saben que yo prácticamente vivo del cuento. Así es. Pues me encanta leer. Esa palabra que a algunas personas no les gusta, pues me fascina leer, es la palabra. Me fascina leer. Yo, si tengo tiempo, me gusta leer de distintos temas. Me gusta la historia, me gusta la ficción histórica, me gustan las biografías, me fascina la palabra de Dios. Pues, Amén. algo que sucede es que dicen 21 capítulos. Eso es mucho. Pues sucede que una de las cosas que yo siempre le digo a las personas quienes van a leer, los estudiantes en particular, si no tienes la disciplina de leer, comienza. Amén. El problema que muchas veces tenemos es desarrollar el momentum, pero después que lees unas cuantas palabras, lees unos cuantos párrafos, de momento desarrollas el momentum
y vas sabiendo de qué es lo que estás leyendo, y cuando terminas, Lo leíste- dices, ay, como que lo leíste completo. te faltaban como que 3 o 4 capítulos más, hubiese sido bueno. Así es. De momento uno ve una novela de esas que tiene 500 páginas y dicen, pero ¿cómo tú vas a leer eso? Y yo, pues empezando desde el principio y terminando al final. Exacto, con calma. Y a veces esa novela que tiene 500 páginas, usted termina allí y usted dice, ay, como que le faltan como 150 páginas a esto porque que me quedé con el deseo de seguir leyendo. La palabra del Señor debe ser así para nosotros, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios hablando en nuestras vidas. La gente le dice, ¿usted escucha la voz de Dios? Y usted dice, sí, yo escucho la voz de Dios. Cada vez que yo leo la palabra, escucho la voz de Dios. Pues lea Juan. Juan, lea. Sí. Lea, Juan. Hoy vamos a considerar ese estudio que les acabo de decir ya por título, La señal de su gloria. Amén. Le digo los títulos de los próximos 7. Hoy, y en los próximos solamente el de la sesión que consideramos. La semana que viene, La señal de su gloria. Amén. Perdón, ahí no cambié el título. La otra semana, La señal de su autoridad. Autoridad. La siguiente, de su provisión. La siguiente, de su presencia. Luego, de su luz, de su poder sobre la muerte. Y por último, la señal definitiva. La obra de Jesús en nuestras vidas es para su gloria. ¿Qué significa gloria? La hermana Lorian seleccionó unos cánticos que todos tenían que ver con nuestra característica como hijos de Dios, como si fuéramos soldados. Amén. ¿Qué significa gloria para el ser humano en general? A veces dicen, fulano de tal, la gloria de América. Una victoria. Úrsula. Una exaltación. Un buen nombre. Un buen Una buena nombre. reputación. Una buena Una reputación. buena fama. Exacto. Algo Una por lo buena que- algo fama. Pues. por lo que se le conoce. Pues una exaltación, un protagonismo, ¿una qué? Una admiración. Pues fíjense que todas las cosas que ustedes han dicho son cosas buenas y tienen que ver con la centralidad Sí. de la persona. Por lo tanto, sí hay personas quienes tienen glorias, ¿verdad? No solamente por nombre. Si usted se casó con alguien que se llama Gloria, pues tiene una gloria. Sí. Pues hay personas quienes tienen glorias que tienen que ver con su personalidad. La gente los reconoce, una centralidad. En el caso de Dios es eso mismo, pero magnificado. ¿Ya? Porque Él es el que se merece todo renombre. El nombre de nuestro Señor es, nos dice la palabra, sobre todo nombre. ¿Puede usted pensar en la persona de mayor renombre en el mundo? El nombre de esa persona se queda pequeño. En el tiempo de nuestro Señor estaba Juan el Bautista bautizando y la gente reconocía autoridad en él. Iban a él a bautizarse. Y el bautismo de Juan era en agua. Era por agua. ¿Para qué era? ¿Para qué bautizaba Juan? Para el arrepentimiento. ¿Será importante el arrepentimiento? Sin el arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento significa que nosotros reconocemos nuestra maldad, que reconocemos nuestro pecado. Y arrepentimiento estábamos hablando creo que la semana pasada en el estudio de martes, que tiene que ver con virar. Es un cambio de dirección. Usted reconoce que usted está mal, pues usted se arrepiente. No es que usted se siente mal simplemente, es que usted toma la dirección distinta a la que llevaba anteriormente. Amén. Pues es necesario ese arrepentimiento. Pues aún aquel que las personas reconocían autoridad e iban a arrepentirse, aún él dijo, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle el calzado a ese, refiriéndose a Cristo Jesús. Pues es necesario, hermano, que nosotros reconozcamos que en el nombre de Cristo hay bendición, hay vida eterna, y la obra de Él para nuestras vidas representa gloria para la suya. Hermana Casimira. También su gloria representa quién es Él, su carácter. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues esa es la gloria
del Señor. Ahora, el estudio de esta mañana es una historia que nosotros conocemos muy bien. Hace referencia al primer milagro registrado en la palabra que realizara nuestro Señor Jesucristo, que fue convertir agua en vino. ¿Verdad? Las bodas de Caná, allá en Bayamón. En Galilea. Ah, en Galilea. Sí. Es que en Bayamón hay un Caná. Yo decía, ¿dónde será Sí, Caná? sí. Y la referencia era Bayamón, pero no fue en Bayamón. Pues las bodas de Caná, allá en Galilea. Y la aplicación de la vida para la vida es la intervención de Jesús en lo diario, en lo cotidiano, es la palabra que ustedes tienen ahí en material didáctico. Revela algo mucho más profundo sobre quién es Él y sobre lo que solo Él puede hacer en las vidas. Él está dispuesto a inmiscuirse aún en los detalles de lo diario. Y hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar, al Señor no le interesa esto por lo cual yo me estoy preocupando. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. De pronto usted se siente triste por lo que fuera. Se le marchitó una flor que usted tenía allí, la cual le provocaba alegría en las mañanas, y esa matita, como decimos en el campo, se enjuañangó. Perdió fuerza. Y usted se pone triste porque usted todas las mañanas eso era algo que le daba alegría a usted, el color de esa flor, el vigor, Sí. le daba alegría. Y tal vez a usted le parecería que Dios tiene tantas cosas más importantes que atender y esa flor tal vez no es tan importante. Y la realidad es que hay cosas más importantes que una flor. Pero a lo que me refiero yo es que aún en las cosas más pequeñas de nuestra vida, si nosotros le damos lugar al Señor, Él se inmiscuye. Porque Él se quiere inmiscuir en lo más pequeño. ¿Te tiene un dolor de cabeza? Señor, tengo un dolor de cabeza que no me deja concentrarme. Ay, si tú me quitaras este dolor de cabeza. ¿Y cómo Él te lo va a quitar? Pues solamente Él sabe. Puede de momento, Él te quita el dolor de cabeza, pero quizás te hace pensar en que usted tiene un pote de Panadol ahí en la alacena y usted va y se toma una y le hace el efecto que surte Exacto. esa medicina. Eso no lo hizo el Señor, eso también lo hizo el Señor. Hay tantas cosas en las cuales nosotros muchas veces perdemos de perspectiva o perdemos de vista que Él quiere estar, quiere que lo consideremos en todo. Pues fíjense esto que estaba sucediendo ahí. Conocemos la historia. Había unas bodas a las cuales el Señor y su familia fueron invitados y se acabó el vino. Algunas personas dicen, qué bueno que se acabó el vino, porque entonces así dejaban de beber. Pero fíjese que parte de las celebraciones, culturalmente hablando, eso es algo. Y no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque no es que estemos abogando a favor o en contra de algún alimento o alguna bebida. A veces nos enfocamos en lo que no es. Aquí lo que estamos enfocándonos es en lo que es. ¿Y qué es lo que es? Pues Jesús, su amor, su poder, su autoridad, su divinidad. Pues la historia relata que estaban en una boda. Nos dice el lugar donde era, allá en Galilea. Lugar llamado Caná. Y se acabó el vino. Esto era algo que era parte de la costumbre, de la cultura, como lo es en estos tiempos, y muchas veces pues las personas podían beber más o menos, pero eso no era lo importante. Lo importante es que eso se acabó. Y se acerca la madre de Jesús, María, y le dice, Jesús, mira que se acabó el vino. ¿Y qué le responde él de inmediato? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muchas veces las personas lo ven también culturalmente. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo a veces lo miro y yo digo, eso es como que suena un poquito estrujado de un hijo para una madre. Yo le llego a decir eso a mi mamá y usted sabe lo que va a pasar. Lo menos que sucedería es que me miraría estrujado y dice, ¿por qué tú me hablas así? Pero ese no es el énfasis. Podemos hacer una disertación cultural respecto a por qué es aceptado dentro de la cultura hebrea que esto pudiera ser así o no. Lo importante es que Jesús subraya algo importante que tiene que ver con el tiempo.
Él dice, aún no ha llegado mi hora, mi tiempo, mi hora, mi momento. Ajá. Hay una progresión. Nosotros los seres humanos marcamos la realidad, o sea, nuestra percepción, de manera lineal. ¿Cómo suceden las cosas, verdad? Nací, cumpleaños. Hay personas que cumplen años más que otros, Sí. pero cumplimos a través de una medida. Entonces hay unos hitos en nuestra vida, ¿verdad? Unos momentos que demarcan espacios importantes, ¿verdad? No solamente el cumpleaños. Usted recuerda cuando usted se casó, cuando usted se graduó de escuela superior, cuando hizo tal o cual, cuando nació su primer hijo, cuando nacieron sus hijos, etc. Hay cosas que nosotros recordamos cuando nos mudamos para tal o cual sitio. Son hitos en nuestra vida. Son momentos importantes. Yo recuerdo tal o cual cosa. El huracán María. Los atentados en las Torres Gemelas allá en Nueva York. Son momentos históricos que nosotros recordamos y están marcados en nuestra memoria. Pero hay unos que están por venir. Hay algunos de ustedes que ya se retiraron. O sea, se jubilaron, porque el que uno se jubile no quiere decir que uno está retirado, ¿verdad? Están felizmente jubilados. Yo todavía no sé cómo se escribe esa palabra, pero miro hacia el futuro. Había un tiempo que yo decía, yo no me voy a jubilar nunca. A mí, cuando me vayan a enterrar, será con un borrador en la mano. Voy a terminar ahí, en una pizarra, pero ya las pizarras no se usan, así que será con otra cosa. Hace tiempo que yo no escribo en la pizarra. Y tampoco con el puntador. De momento yo toco y ella cambia. Llegará el momento que uno haga así y cambia sola. Pues yo decía que eso así era. Me iban a tener que arrastrar así tieso, sacarme del salón de clase. Pero ya como que mi mentalidad ha ido cambiando. Según van naciendo nietos, yo digo, quizá mi tiempo está mejor invertido en otros lugares. Pues es un momento que yo miro, pero que todavía falta, ¿verdad? Está en el futuro. Si es que Cristo Jesús no viene antes, si viene antes, pues gloria a Dios. Jesús le contesta a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mirando hacia un momento de algo que aún no sucede, pero que sí es importante. No obstante, a pesar de hacer la aclaración, él procede y realiza la obra que se espera de él en ese momento. En algo que muchas personas dicen, algo tan y tan trivial, algo tan y tan sencillo, algo tan y tan cotidiano, algo de lo diario. ¿Por qué hizo esto? Pues ya dimos la contestación, ¿verdad? Juan allá en el capítulo 20, versículo 31, habla sobre por qué él subraya estas señales que se redactan en este evangelio. Pues él procede y lo hace. Algunas personas han extrapolado esta señal, esta acción de parte del Señor, como uno que tuvo que ver con la influencia de su madre, de María. María, yo no le resto crédito en lo que dice la palabra. No obstante, mi problema, donde yo trazo la raya, es en atribuirle deidad. María, siempre que hablamos de ella, o por lo menos cuando yo hago mención, para que las personas no malentiendan, yo sí, y sé que ustedes estamos de acuerdo con la palabra de Dios que dice que no había mujer más dichosa, ¿verdad? Más bendecida sobre la faz de la tierra que ella. Pero eso no me lleva a rezar, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso sí es cierto. María es bendita, bendecida por encima de todas las mujeres, nos dice la palabra. Y el fruto de su vientre es lo más grande que hemos visto. Pues eso es cierto. Pero de ahí
a que tengamos que atribuir deidad a María, pues es algo demasiado extremo. Y obviamente es antibíblico. No es lo que nos manda la palabra. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues porque este pasaje muchas personas en distintas ocasiones lo han utilizado para refutar que entonces tenemos que acudir a María para llegar a Jesús. Que ella tiene influencia. Y que ella es entonces la madre de Dios. Pues, es la madre de Jesús. ¿Quién es Dios? Pues solamente desde el punto de vista semántico podemos aceptar eso. No obstante, lo que muchas veces se quiere arguir no es completamente cierto. Ella no es diosa. No tenemos que acudir a ella para acudir a Jesús. Porque entonces, ¿a quién vamos a acudir para acudir a ella? ¿Y a quién acudimos para acudir a quién tenemos que acudir para acudir a ella para entonces acudir a Jesús? Esto como que va en contra del principio que nos dice la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús da su vida por nosotros, muere en la cruz, se rasga el velo, simbolizando que ya no hay necesidad de un intermediario humano para poder llegar a Dios. El único intermediario que tenemos y necesitamos para poder llegar a Dios y para que sean perdonados nuestros pecados es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hace falta nadie más. Pues la historia nos relata esto. Pero no se queda allí. Juan, de la misma manera que menciona al final como resumen en el capítulo 20 respecto a por qué se redactan las señales que vemos nosotros en el libro de Juan, señala que los discípulos al ver el milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo crecieron en fe. Vieron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzar allí. Amén. Amén. Pues vamos directamente al pasaje que nos compete. Vamos a estar considerando Juan capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 11. La introducción duró unos 20 minutos. Pues tanto el estudio pues durará como 3 horas y media. Amén. Pero vamos a intentar hacerlo en unos 30 minutos. Amén. Amén. Juan 2, versículos 1 al 4. ¿Quién gusta leer esa porción bien fuerte? Hermano Héctor va a leerlo, por favor. Gracias. Juan 2, del 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Pues yo creo que ya presentamos esto brevemente en la introducción. Y el énfasis allí es la pregunta que formula nuestro Señor a María, quien viene a solicitar algo de Él. Sí. En este tiempo, si a usted le dicen, se acabó el refresco, voy a comprar. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, lo primero que vemos nosotros ahí que comienza un distanciamiento. Cualquier hijo, en cualquier cultura donde la familia sea importante, reconocería autoridad o trataría con reverencia y respeto a aquellos quienes son sus padres. Por lo tanto, en nuestra cultura, la expresión que utiliza Jesús para contestarle a María nos resulta un poco chocante, independientemente de que sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros necesitamos hacer cuando miramos cualquier texto es ver cuál es la cultura, cuál es aquella persona a la cual hacemos referencia y cuál es su función, su rol dentro del relato que estamos nosotros considerando. ¿Están conmigo? Sí. Pues estamos hablando de un hijo y su madre. Por lo tanto, en nuestra cultura, ¿cómo se esperaría que nos refiriéramos a nuestra madre? Mamá, mami. ¿Perdón?
Más amable. Ah, más amable. Yo decía, ¿hay otra forma de decir mamá aquí en puertorriqueño? Mamame. Pensaba que eso que está diciendo la hermana Nilda, porque la hermana Nilda es de allá de Ponce, ella hacen las cosas diferentes. Pero ella no decía mamame, decía más amable, decía la hermana Nilda. A ver. Pues nosotros cuando hermano Héctor. Pero dice el que escribe el artículo que el término no era irrespetuoso en esa cultura, pero sí distante. Correcto. Pues es el texto, ¿verdad? El contexto que estamos considerando, que es lo que yo hacía referencia. Cuando leemos cualquier texto, hay distintos elementos que tenemos que tomar en consideración, pero nosotros siempre vamos a leerlo primeramente desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde nuestro contexto cultural, que muchas veces puede ser contrastante con el del texto que estamos nosotros considerando. En este caso, la cultura hebrea. ¿Verdad? Hay algo que se llama dicción. La dicción no es solamente como nosotros articulamos las palabras, sino que también se refiere a las palabras que escogemos para cuando decimos algo, para distintos contextos. Hay algo que se llama referente, ¿verdad? El referente, cuando nosotros hablamos, es formal, informal. Hay instancias en las cuales ustedes pueden escuchar que el pastor puede estar hablando y puede que utilice algunos vocablos que usted dice. Y de momento es como si usted se chupara un limón. Se le pone la cara a algunas personas porque utilizó una palabra bien pueblerina que pudiera ser hasta malsonante, pero lo hace precisamente con la intención de que tenga ese efecto en nosotros para que nosotros recapacitemos respecto a aquello que estamos nosotros evaluando y lo que estamos nosotros pensando y lo que es nuestra vida. ¿Verdad? Pues la dicción es precisamente para eso. ¿Qué es la palabra que se utiliza en cada momento y qué es lo que significa dentro de ese contexto? Aquí la palabra madre. En nuestra cultura hay instancias que los muchachos, si quieren distanciarse o quieren en forma de broma mostrar algún tipo de molestia respecto a su mamá, le dicen madre. No es ella es mi mamá, ella es mi madre. O mami, no mami, madre. Sí. Pues suena distinto y no deja de ser la función tan importante y bendecida que es la de madre. Mother, dice Lorimar. Pues hay distintas formas de expresar las ideas. En este caso, como dice mi hermano Héctor, lo que se subraya, se señala dentro del contexto social y cultural es un distanciamiento. Y aquí es donde tenemos nosotros que ver, ¿verdad? Lo que estaba yo hablando ahorita respecto a la distinción o la diferenciación de María, la madre de Jesús, y la María a quien le quieren atribuir una deidad. María no es una diosa. Quien único es Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que nos señala la palabra y solamente ante Él vamos nosotros a implorar. Solamente a través de Cristo Jesús tenemos nosotros acceso al Padre. Pues hay una distinción, ¿verdad? Hay una separación, hay un distanciamiento. Y aquí, pues, vemos nosotros que comienza la misión desde la perspectiva que se redacta, ¿verdad? Desde la perspectiva del Evangelio. Pero la misión de Jesús comenzó desde antes que el tiempo fuera tiempo. Nosotros hemos hablado sobre este asunto del tiempo, no vamos a entrar en ese detalle, pero desde siempre, en el corazón, en el pensamiento, en el ser de Dios, ha estado el que Jesús sería el redentor de la humanidad. Pues en este momento vemos nosotros esa marca, como decíamos, para nosotros es necesario identificar ciertos hitos dentro de la historia. Este es un hito importante. Obviamente, nace el Redentor, ya la humanidad estaba esperando al Redentor. Sabemos nosotros que
El pueblo de Dios ciertamente, quien se acogía a la palabra, Amén. estaba esperando un redentor. Había mucha gente, diría yo que tal vez la mayor parte de las personas habían secularizado de cierta forma la relación con Dios. Y eso suena como contradictorio, ¿verdad? Hermana Rosana. Me parece curioso, solamente un comentario, que comienza el verso diciendo al tercer día, que muchas cosas pasan al tercer día, ¿verdad? En la Ajá, Biblia. amén. Pues, exacto. Ahora, la hora de nuestro Señor es otro hito. Decíamos, nace Jesús, pero antes de eso pues ya había otras marcas y podemos ver nosotros todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley y los profetas nos relatan distintos hitos dentro de la historia, pero desde antes. Y ya sabíamos nosotros, estoy hablando de la humanidad, si estábamos pendientes, que Dios tenía una intención y tenía un propósito para con toda la humanidad. De hecho, sabios de Oriente ya sabían lo que Dios tenía deparado para la humanidad. Sabios de Oriente o 3 reyes magos. Mm. Fíjense cómo tergiversamos también la palabra. Y esto, lo importante, yo lo digo, ¿verdad?, en tono de broma, de manera jocosa, pero es parte de lo que nosotros vemos en nuestra cultura. Y cómo es que a veces se ve de distintos ángulos lo que no nos dice la palabra. Por lo tanto, no había 3 reyes magos. Pero se relata algo, ¿verdad? Ese día de Epifanía sí es algo importante. Pero no eran 3, ni eran reyes. Al igual que, aunque sí era María, pero María no es intercesora, ni es corredentora. Pues vemos nosotros aquí que Jesús señala algo bien importante, es que habrá una hora y esa hora no ha llegado. Él sabe de qué hora está hablando. Es bien probable que María no sabía de qué estaba hablando él. No obstante, a ella sí se le había advertido desde antes del nacimiento de Jesús que él tenía un propósito importante y que ella habría de sufrir por el propósito de aquel que llevaría en su vientre como privilegio, ¿verdad? Ahora, vemos nosotros que Jesús realiza este acto. Hermana Lucy, usted tenía una pregunta, un comentario. Me parece que María sabía del poder de milagro del Señor, porque le dijo, se le acabó el vino. Yo también pienso eso, ¿verdad? Juan nos dice que no todas las señales que realizaría Jesús, o sea, no todas las señales que había realizado Jesús estaban redactadas en el Evangelio. Es bien probable, estoy casi seguro, ¿verdad? Por el hecho de lo mismo que usted dice. Si María le dice, se les acabó el vino, pero no me atrevo a proferir ideas que no están redactadas en la palabra por aquello de no añadir o complementar lo que está diciendo la palabra. Pero nuestras imaginaciones pues son vastas y pueden llevarnos a entender que distintas otras cosas María y los de su casa tenían que haber visto en nuestro Señor para poder ella acercarse ahí y decirle, se acabó el vino. Hermano Héctor. Ella tenía que saber que él era especial porque se le apareció el ángel antes de que ella quedara. No, definitivamente, pero a lo que nos referimos es a la provisión, ¿verdad? El hecho de que él pudiera hacer algo al respecto. Aquí falta algo. Sí. Ella cuando le dice, ¿verdad? Es como... Hay un asunto que muchas veces parece sexista, pero usted tiene que estar de acuerdo conmigo que los hombres y las mujeres hablamos diferente. Hay una de las cosas que yo digo, ¿verdad? Mi esposa y yo pues nos conocemos hace mucho tiempo. Desde que estábamos en escuela superior, desde que estábamos en grado 11. Y Dios me ha permitido la bendición de poder estar con ella hasta este tiempo. Desde 1986, usted saque cuenta. 14, 39 años nos conocemos. Y en todo ese tiempo, algo que es bien diferente, que ella sabe de mí. O sea, si usted me pregunta algo, a mí me gustan las preguntas de sí o no. ¿Quieres café? Sí. No. Me ayuda a conservar energía. Pero ella va a decir, ¿quieres café o quieres chocolate o quieres un juguito o quieres un refresco? ¿O qué? Ya me lo complico. En el caso de lo que vemos nosotros aquí en este contexto,
María es bien parca. O sea, ella no le dice, ¿no te parece que puedes tú resolver aquí este problema? Ella simplemente le dice, No tiene se acabó el vino. Hermana Casimira. Sí, pero Jesús también le fue bien fácil. Ah, definitivamente. Sí, porque dice aquí Juan 4:34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y lo vemos esto aquí cuando en el versículo 4 Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Exacto. Sí, él es muy directo. Ahí vemos un contraste, ¿verdad? Sí, un contraste. Y digo yo el asunto de los géneros, del sexo, pero no es lo que tiene que ver en la palabra. A lo que me refiero es cómo María se refiere al Señor. Le dice algo y está sugerido. Mi esposa cuando a veces me dice ciertas cosas, me dice, ay, yo como que tengo hambre. Eso significa tanto. Yo conozco una señora. ¿Qué? ¿Qué te gustaría comer, mi amor? Ay, yo no sé. Lo que sea. ¿Quieres comer de tal sitio? Ay, no. Y después la sugerencia número 45, tal vez esa es. Pues, pero gloria a Dios, ¿verdad? Por las mujeres que son diferentes a nosotros. Pues vemos nosotros que María le presenta la situación, Jesús habla sobre la verdad que Él quiere que nosotros recibamos. Y en ese momento vemos nosotros que comienza desde el punto de vista de la redacción escritural el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí marca el inicio de su ministerio, o sea, dándose a conocer en lo que respecta a su autoridad. Amén. Pero Él obra sobre algo que pudiera ser para nosotros visto algo simple, algo sencillo, algo de lo cotidiano, algo de lo diario. Como les decía yo en la introducción, el Señor se quiere inmiscuir en lo más pequeño de nuestra vida, pero tenemos que darle lugar al Señor. ¿Lo conoce Él todo? Sí, lo conoce todo, pero quiere que usted se lo explique. Quiere que usted se lo articule para que usted entienda también cuál es su circunstancia. Amén. Él nos hizo a nosotros seres pensantes, nos hizo seres sociables, y es necesario que nosotros utilicemos aquellas características que Dios hizo y creó en nosotros para poder comunicarnos con Él y para poder nosotros intimar con Él. Dos preguntas que quiero hacer respecto a este pasaje. Primeramente, ¿por qué crees que María acude a Jesús cuando surge la falta de vino? Y una pregunta de seguidilla. ¿Qué nos enseña esto sobre la confianza en Jesús en medio de nuestras necesidades? Primero, ¿por qué crees que María acude a Jesús cuando surge la falta de vino? La hermana Lucy estaba presentando una sugerencia ahorita. Porque ella sabía que. Seguro, ella sabía que él iba a poder resolver la situación, que él tenía poder para lidiar con esta circunstancia. Y ahora, relacionado con esa misma pregunta, ¿qué nos enseña esto sobre la confianza en Jesús en medio de nuestras necesidades? Podemos acudir a Él. Amén. Que acudamos a Él, no importa lo que sea. Porque Exacto. uno podría decir, ¿pero para qué le va a pedir por vino? Pues ya, mira, que se acabe la fiesta y se vayan para su casa, pero no, o sea, ahorita estaba dando el ejemplo de un dolor de cabeza. Ay, yo no le voy a pedir al Señor por un dolor de cabeza, mejor le puedo pedir por el hermano que se está muriendo de cáncer. Bueno, pero pídale por las dos cosas, por Amén. el dolor de cabeza tuyo y Sí. por el mal, pues lo que está sufriendo la otra persona. Igual, ay, algo cotidiano, ay, qué sé yo, se me dañaron las habichuelas. Pues no hay habichuelas, ay, pues, no, pero es que bendito, los nenes de África se están muriendo de hambre, no, voy a orar por ellos, no voy a orar porque, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Ilumíname, ¿qué voy a cocinar ahora? Exacto. Pida por las dos cosas. Por todo, por todo. todo. Amén, hermana Margarita. Pero que culturalmente era bien vergonzoso que se acabara el vino en medio de tantos invitados y ella observó eso. Exacto, Por eso ella pensó que él podía ayudar. exacto. Hermana Casimira. Porque en cuanto a eso mismo que dice la hermana Margarita, la boda duraba era una semana. Exacto. En medio o al principio de la boda que se acaba el vino. Sí, una carga, ¿verdad? Para ellos. Lo más importante era que siempre se usaba el vino mejor al principio de la boda. También. El mal,
vamos a decir, más barato. Amén. Sin embargo, esa boda fue Aquí hubo en inglés la palabra shift, ¿verdad? Hubo un cambio de dirección. La hermana Nila se me está adelantando y por lo general era alguien por el lado de acá. Pero está bien. Vamos a ir a eso precisamente dentro de un momentito, hermano Pablo. El Señor siempre provee. ¿El qué? El Señor siempre provee. El Señor siempre provee para todo y hay que darle lugar a Él, ¿verdad? En lo que provee. Y como está adelantándose mi hermana Nilda, Él no se pone para poco. Vamos a ver. ¿Alguien más? Hermana Casinira, te había levantado la mano. ¿No? Amén. Pues ya la otra pregunta tiene que ver con los tiempos del Señor, pero ya nosotros hemos subrayado eso. Vamos a utilizar el tiempo para leer el próximo pasaje. Juan 2, 5 al 8, Lorimar, ¿tú podrías leer esa porción? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Amén. El maitre d', ¿verdad? El Sí. que estaba a cargo de velar que todo estuviera bien, ¿verdad? Como un mayordomo, ¿verdad? La actividad. Pues vemos nosotros lo que sucede allí. Y algunos se sonrieron o se rieron cuando dice, haced todo lo que os dijere. Porque esto también es algo, ¿verdad? Hay que hacer lo que dice María allí, pero no porque lo dice María, sino porque lo dice el Señor. Dios dice que debemos nosotros serle obedientes en todo. Ahora, algo que vemos nosotros en ese versículo 5 es que las palabras de María precisamente muestran fe y entrega total a la autoridad de Jesús como Señor. Y les da unas instrucciones claras. Él les va a decir algo. Haga lo que Él le está diciendo. Pero, aunque peque de simplista en lo que voy a preguntar, para usted hacer lo que alguien le dice que haga, ¿qué es importante que usted haga primero? ¿Perdón? Que usted escuche. Exacto. Y ese es un problema grande. Yo no sé si es cultural. Que nosotros no escuchamos, hermano. Hay instancias en las cuales las personas le están hablando y usted está pensando lo que usted le va a contestar antes de que la persona haya terminado de hablar. En mi casa, pues yo tengo que hablar sobre esto mucho. Estoy diciendo algo y ya están contestando cuando yo digo, pero eso no es lo que yo te voy a decir. ¿Permite que yo termine la oración? Cuando termino la oración, ¿ves que es distinto a lo que te digo? Pues así sucede con todo, hermano. Es necesario que nosotros escuchemos más. Hay un refrán que utilizan, yo no sé si es de campo, de dónde es, que dice, Dios nos dio 2 orejas y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos. Hermana Rosana. También dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén, amén. Pues así debe ser. Pues para nosotros poder hacer lo que Dios demanda de nosotros, tenemos que primero saber qué es lo que Él demanda de nosotros. Y allí María le está diciendo, hagan todo lo que les diga. Pero fíjense otra cosa que ella dice, que es importante que nosotros tomemos en cuenta, que también nos dice la palabra. ¿Qué de lo que el Señor dice que hagamos debemos nosotros hacer? Todo. ¿Y qué queda excluido allí? Está bien. Pues entonces, ¿por qué nosotros no hacemos todo lo que Dios dice que hagamos? No es porque nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra, es porque no nos da la gana, para utilizar una expresión de nuestro pastor. Nosotros siempre ulteriormente vamos a hacer lo que se nos antoja, lo que nos da la gana. Hermana Casimira. Porque tenemos nuestra propia opinión con respecto a la que Dios nos está dando. O porque no entendimos lo que se nos dijo, ¿verdad? O porque nos conviene malinterpretar algunas cosas. Hay tantas cosas, ¿verdad? Lo que dice mi hermana es muy cierto. Pero hay unas instrucciones. Hagan todo lo que Él les diga. Y ellos procedieron a llenar aquellas tinajas. 6 tinajas.
y habla de la costumbre, ¿verdad? De los lavamientos, de las purificaciones, rituales de los judíos. Cada una de esas tinajas tenía la capacidad de 75 a 113 litros, como ustedes han leído. Eso es mucho. De 75 a 113 litros. Y ellos lo llenaron hasta el borde, hasta el tope, según se les dijo. Hermana Casimira. Sí, tendrá alguna significación para nosotros. Hay gente que han pretendido darle significado a cada uno de los elementos, ¿verdad? El hecho de que fueran 6 tinajas, que habla sobre la imperfección del ser humano. Yo, cuando miro la palabra, pues recibo las interpretaciones que se les presentan, pero para mí, pues eso es algo circunstancial. Pudieron haber sido cinco tinajas. No lo son porque eran 6 tinajas que eran las que se utilizaban para los rituales de purificación. Yo no le daría mucha importancia al detalle de los números de la cabida, pero sí hay unos elementos que son necesarios allí, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, que es para la purificación. Si le vamos a atribuir un simbolismo, el agua dentro del bautismo es para limpiar el cuerpo y de esa manera, de manera simbólica, pues el ser del individuo se nace, ¿verdad?, nuevamente del agua, pero que esa agua haya sido cambiada a vino, algo importante, si fuéramos a atribuirle una simbología, es que Cristo Jesús es el vino, ¿verdad? O sea, la sangre de Cristo es la que nos purifica más que el agua. El agua físicamente, pues usted se baña hoy y ya mañana o al ratito se tiene que bañar de nuevo porque el agua le va a quitar las impurezas de manera temporera o temporal, mientras que la sangre de Cristo le limpia de una vez y para todas, para darle la eternidad. No obstante, manteniéndolo sencillo, el relato dice, había 6 tinajas, en las tinajas cabía mucha agua. Si no sabemos lo que es un litro, imagínense mucha agua en cada uno de esos aparatos. Un dron de agua, mucha agua. Y toda esa agua la cambió de agua a vino. ¿Por qué no podían tomar agua solamente? Pues porque, como decía mi hermana Casimira, porque parte de lo que se esperaba dentro de la celebración de la boda era que durante un periodo de varios días estaban festejando este casamiento. Y culturalmente se esperaba, ¿verdad?, que la bebida fuera esa. No era que la gente iba para allá a embriagarse. Que si había alguien que se embriagaba, yo presumo que habría quien se embriagaba. Pero ese no era el propósito de ellos. Al igual que cuando usted se come la comida que sea, su intención no es que a usted le dé un malestar estomacal. Pero hay veces que usted dice, ay, pero qué rico está esto. Ay, voy a comer un poquito más. Y termina usted así. Y a veces peor, ¿verdad? Pues hay personas quienes dicen, qué rico sabe este vino. Esta uva sabe sabrosa. Usted se toma una y luego se tomó la otra. Pero qué sabrosa esta uva. Y después dice, qué sabrosa esta uva. Ya usted sabe que usted tiene que dejar de tomarse ese vino por rico que sepa. ¿Verdad? Porque la intención de tomarse el vino no es que usted termine hablando en cursivo. Pues los elementos estaban allí y el Señor procedió a obrar. Ellos hicieron lo que el Señor dijo, o lo que le dijo María, que el Señor les dio como instrucciones, ¿verdad? No hicieron lo que dijo María, hicieron lo que dijo el Señor. Amén. Llenaron las tinajas y el Señor procedió a bendecir esa agua. No nos dice qué fue lo que hizo el Señor, qué palabras profirió. No nos dice si movió las manos, no nos dice hacia dónde miró. Pero sí nos dice qué fue lo que dijo el Señor. Y luego les dijo, saquen esa agua y llévenla al maestresala. Estaban los sirvientes, pero no estaba el maestresala. Eso es importante. Ellos estaban allí, pero aquel otro no estaba. Y ellos fueron allá y se lo llevaron. Hasta ahí
es lo que esta sección que acabamos de leer, que leyera mi sobrina. ¿Verdad? Lorimar nos acaba de leer hasta esa porción. Vimos ahorita, aquí está el problema. Y ahora vemos, aquí está la solución. Y vemos una obra en esa solución. Y vemos el reflejo de la solución. Sí. Hasta allí. Podríamos decir mucho sobre eso, pero yo creo que hemos comentado bastante hasta el momento en lo que respecta a esto. 2 preguntas antes de ir a la última porción. ¿Qué importancia tiene la instrucción de María? Hacer todo lo que dijere, y cómo podemos aplicar esta actitud de obediencia a nuestra vida diaria. Esa está bien difícil, esa pregunta. ¿Qué importancia tiene lo que dijo María? ¿Y cómo podemos aplicar esta actitud de obediencia a nuestra vida diaria? A ver, una persona a la vez. Lorimar. Claro, no es porque lo haya dicho María que hay que hacerlo, pero para ser hijos de Dios hay que hacer lo que Dios nos manda. A ver. Y digo yo, el takeaway también es que estabas mencionando que no se nos dice qué dijo, qué ademanes el Señor hizo ni nada, pero de parte de los siervos vemos que llénalas hasta arriba de agua, o sea, es algo cotidiano, no es como que no vas a echarle agua y le vas a echar esto, no, fue algo bien cotidiano. Me trajo a la memoria cuando hace unos domingos estudiamos Naamán, que se vete y lávate en el Jordán 7 veces. 7 veces, y él esperaba quizás que fuera una cosa más mística, pero eran unas órdenes sencillas, ¿Ven? que fácil de seguir, que uno dice, pero no hay más nada. Aquí lo vemos también ejemplificado, y en muchas ocasiones, por no decir todas, el Señor nos dice lo mismo: esto es lo que tienes que hacer. Ah, pero esto es revolú. Ah, no, pero simplemente lo que tienes que es confiar en mí. Amén. Y uno dice, pero no hay más nada. No tengo que rezar 3 Ave María, tengo que ir a hacer ¿cómo es? Las promesas es que hacen. Sí, un sacrificio. Un cumplido, qué sé yo, no. Una promesa. Es hacer lo que el Señor Lo que el Señor dice. Amén. Amén. Correcto. Pues, hermana Lucy. Por curiosidad, ¿verdad? Pasar un poco del tema. Es verdad que ellos usaban más vino que agua, porque el agua no era de calidad. Sí, eso es lo que muchas personas, a veces el énfasis, ¿verdad? Hay personas quienes hacen un énfasis, me parece que es importante, pero a veces exagerado, en que no debemos tomar bebidas alcohólicas. Y muchas veces es para subrayar eso, ¿verdad? La palabra nos dice que nosotros no vamos a estar pendientes a lo que come el otro, lo que toma el otro, pero la palabra nos dice que nosotros seamos sobrios. Entonces la sobriedad no solamente es que no andemos borrachos, es que seamos prudentes respecto a las cosas que vamos a hacer. Y como les decía yo ahorita, no hay un pecado en que usted tome vino. Y eso yo estoy clarísimo respecto a eso. Y por lo tanto, y hay otras palabras que van asociadas a eso. Cualquier bebida alcohólica no es un pecado usted tomársela. Ahora, yo le recomendaría que no lo hiciera, primero porque no le hace bien a su salud. Eso es lo primero, sentido común. Pero si usted lo hace, tiene que ser con sobriedad, tiene que ser con prudencia. Esa es la parte importante. ¿Verdad? Y a veces ese es el sobreénfasis que se le da. Históricamente, pues era mucho más fácil usted tener una bebida que fuera un jugo o fuera un jugo fermentado, que es lo que es el vino, que conseguir agua potable. Porque era más fácil usted guardar el vino, que iba a durar más tiempo, a usted tener agua, porque había muchos lugares donde no era accesible el agua potable, ¿verdad? El sistema de filtración no era como el tiempo que nosotros estamos ahora, y tal vez eso es una de las cosas que se hace énfasis. Pues la contestación es sí, la contestación breve es sí. Pero esa no era la razón por la cual las personas, estoy seguro, culturalmente tomaban vino en las bodas. Tomaban vino, yo estoy seguro de que usted toma vino y las personas pierden las inhibiciones. Culturalmente, pues las personas, algunos se alegraban, y la persona promedio puede que se sintiera alegre y pudiera conversar y qué sé yo qué. Pero, como les decía, hay gente que se toma 2 copas de vino y se pone imprudente. Esa persona tiene que mantenerlo lejos. Por allá, no me le des vino, dámele otra cosa, dámele. ¿Por qué no tomaban leche? Porque estoy seguro que había leche de cabra y había leche de vaca. Sí. Pues, pero tomaban vino.
Pues la contestación es sí. Pastor, ¿usted quería añadir No, eso? eso mismo, o sea que la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay que ver qué cosas de verdad bendicen a uno y honran a Dios. Exacto. Entonces, otra razón es el testimonio, ¿verdad? Habrá quienes asocien la bebida alcohólica con el pecado. Pues al igual Pablo decía, si el comer carne fuera motivo de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Seguro que Pablo, después que dijo eso, se habrá entrado en un chinchorro y habrá pedido libre y media de lechón. Estoy seguro que Pablo no era vegano. Porque él decía, lo que nosotros vayamos a comer, hagámoslo con actitud de gracia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que vamos a comer. El detalle es que nosotros no queremos ser de tropiezo para los demás. Por lo tanto, antes usted decía, yo salgo del trabajo y me paro en el negocio de la esquina y me doy una cerveza. Una. Eso no es un pecado, hermano. El problema es que usted se para en esa esquina y va a pasar 3 personas que le ven a usted predicando la palabra de Dios. Y ellos no saben. Y si son débiles en la fe, van a decir, pastor es un borrachón. Como decían de Jesús. ¿Qué decían de Jesús? Que era un bebedor de vino y que se pasaba con la gente que no debía pasarse. ¿Verdad? Con las mujeres y con los hombres que no eran de buena reputación. Pues las personas muchas veces de manera malintencionada pues lo hacen. Pues, sé que he dado una contestación mucho más amplia de lo que usted pedía. ¿Pero la contestación breve? Sí. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, versículo 16, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, estad siempre gozosos, dice Pablo, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, etcétera, etcétera. Esto lo dijo Pablo, inspirado por Dios. La palabra nos dice que seamos obedientes. ¿Por qué yo digo esto? Pues, todo lo que el Señor te diga en la palabra, hágalo. No lo cuestiones. Esa debe ser nuestra actitud. Te dice, llena la tinaja. No le eche 2 gotas. Llena la tinaja. El Señor te dice, congrégate. Pues, no es que usted vea la predicación por YouTube. Obviamente, no es que faltar a un culto sea pecado. Pero, mire qué bendición. Estamos los hermanos juntos, en armonía. Dice la palabra que ahí envía el Señor, envía a Dios, bendición y vida eterna. Pues aquí nosotros nos preparamos para la batalla. Aquí estamos en el drill. Estamos en el ejercicio para nosotros poder ir al frente de batalla y poder hacer la parte que nos corresponde. Vamos a la última porción. Juan 2, versículos 9 al 11. Estoy seguro que la hermana Rosana quiere leer porque ya le levantó la mano. A ver. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén. Pues esta fue la porción a la cual se adelantó mi hermana Nilda. Como ya la explicó, pues ya terminamos. Dice la palabra en esta porción que el maestresala no sabía lo que había pasado y él presumió que se había reservado este vino hasta este momento. Pero al él probar el vino, hizo una distinción entre el anterior y este. ¿Verdad? Y ahí también, si fuéramos nosotros a atribuirle simbología, si fuéramos nosotros a considerar qué significa esto respecto a lo otro, pues pudiéramos decir, pues, lo presente es mejor que lo anterior, pero no con respecto a todas las cosas. Respecto a la salvación. Antes,
el pueblo de Dios dependía de la ley para poder pensar ellos o entender cuál era la dirección que debía tomar su vida para poder tener comunión con Dios. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto. Esto te es lícito, esto no te es lícito. Dios espera esto de ti. Hoy, entonces aprendemos a través de la palabra que la ley no es suficiente para nosotros poder ser salvos. La ley lo que hace es que nos señala, nos ayuda a entender cuán pecaminosos somos, cuán corrompida está nuestra vida. No importa cuán bien usted quiera tratar de andar, en nuestra humanidad no hay forma de nosotros poder ser justos. Ahora, el presente, el pacto nuevo, que es en Cristo Jesús, es el pacto perfecto, porque no depende de nuestras obras. Obviamente, somos salvos para buenas obras. No es que usted debe dejar de intentar mejorar su vida en todo momento. Nuestra vida la debemos al Señor y todos los días debemos obrar conforme a esa realidad, sabiendo que nos debemos total y exclusivamente a Cristo Jesús y todos los días vamos a tratar de ser una versión mejor de lo que éramos antes. Hoy estamos un poquito más mejor. Mañana queremos estar más mejor. Amén. Pues todos los días ser fieles a Dios y hacer lo que Él manda y demanda de nuestras vidas. Amén. Pues ese es el vino nuevo. O sea, el vino que se entregó, ¿verdad? Nuevo en el sentido de lo que se está explicando allí, es el que había sido probado en este momento por el Maestresala. Y él dice, siempre se entrega el vino inferior después de haber dado el mejor. Al principio es el buen vino. ¿Por qué? Pues, él pudo probarlo. Después que las personas se daban 2 o 3 copas de vino, estaban tomando vino mucho tiempo, de momento como que el paladar como que no estaba funcionando tan bien. Exacto. Y era simplemente, pues, beber. Exacto. Estaban... Yo no sé cuál es el efecto, ¿verdad? Pero aparentemente él está hablando sobre un efecto en el paladar. Toman el primero y luego de tomarse varias copas de vino, ya el efecto que surte en el cuerpo es tal que al tomarse las próximas copas de vino no se están dando cuenta mucho de realmente cuál es el sabor, si hay un sabor distinto ahí. Pero él sí se dio cuenta. Y él dice, esto es un vino superior. Es excelente. Es bien probable que él nunca más volvería a tomar un vino similar a ese en lo que respecta al sabor y al efecto que tendría en él. Pero eso no es lo que está hablando la palabra ahí, ¿verdad? Lo que está hablando la palabra es sobre la evidencia que hubo, incluso en uno que no estuvo allí para poder decir esto fue lo que sucedió. Quienes sí se dieron cuenta de qué era lo que habían echado de ellos en aquellas tinajas eran los sirvientes. Dijeron, echamos agua, vino. Cuando sacaron de ahí, usted imagínense, o sea, nosotros vemos la historia, pero yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que sería que ellos echaran agua y de momento sacaran un vino de una calidad tan y tan alta. Porque dice, los discípulos creyeron, pero ¿y esos sirvientes? Hermano, usted y yo somos discípulos del Señor, pero el Señor nos ha dado el privilegio de ser doulos, de ser los esclavos de Cristo. Y nosotros podemos vivir, si estamos pendientes a las cosas que están sucediendo, podemos ver de primera mano la obra de Dios manifestándose de día en día. Pero para esto hay que tener los ojos bien abiertos. Los ojos espirituales me refiero. Y todos los días tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor manda. Si el Señor te dice, llena la tinaja, llena la tinaja. Si el Señor te dice, allá en primera de Tesalonicenses leímos, ¿cuántas cosas? Te dice, ora sin cesar. Pues ore todo el tiempo. Te dice, da gracias en todo. De gracias en todo. Te dice, no apagues el espíritu. No apagues el espíritu. Es bien puntual. La palabra es bien puntual.
No está escrita en un lenguaje rebuscado, que nosotros tengamos que estar buscando el diccionario para todo, para entender lo que dice allí. Y si hay algo que usted no entiende, mira lo que estamos haciendo ahora. Estamos juntos para poder preguntar unos a otros, ¿qué es lo que tú entiendes que dice aquí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y lo miramos desde distintos ángulos, ¿verdad? Incluimos hasta, sin intención de ser altisonante, puntos de vista antropológicos. ¿Qué significa esto desde un punto de vista cultural? ¿Qué significa esto desde un punto de vista histórico? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra de distintas maneras, en distintos contextos? Para eso es que estamos, hermano. Pero si nosotros dejamos de congregarnos, no recibimos esa bendición. Amén. Pues la palabra nos dice esto. La otra semana estábamos nosotros considerando en hebreo que la palabra subraya que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una bendición grande en nosotros poder estar juntos y considerar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos nosotros que el Señor comenzó a ministrar, ¿verdad?, de manera registrada en la palabra, con esta señal, con este milagro. Y estaremos viendo nosotros a través de las próximas semanas, 7 semanas más, este tema en Juan. Antes de terminar, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que usted quiera hacer respecto a estos 11 versículos que hemos visto en el capítulo de Juan? Yo pienso que el Señor más tarde, cuando instituiría la cena del Señor, Él diría que el vino, ¿verdad?, es su sangre que Él derramaría por los pecados del mundo, ¿verdad? Aquí cuando habla que ese era el mejor vino, en el caso de la boda, pues yo pienso que tiene una relación, ¿verdad? Porque cuando dice el mejor vino, lo reservaste hasta ahora. Amén. Y así es en el caso del Señor Jesús. Amén. En el caso de la sangre de los animales que se usaba en los sacrificios para perdonar los pecados del pueblo, pues era una sangre, ¿verdad? Podemos comparar con un vino, vamos a decir que era relacionado con vino. Pero el mejor vino era la sangre de Jesús, que era la que quita el pecado Gloria a del Dios. mundo. Amén. Esa es la comparación que Siempre. estábamos haciendo ahorita, ¿verdad? Respecto al pacto anterior y el pacto en Cristo Jesús. Amén. Sí, que eso me habla a mí, explicando que si no es inmuno, ¿verdad? La transformación que hace uno. Amén. Como hombre, ¿verdad? Cambia totalmente. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, duda, Amén. comentario, alguna queja, alguna corrección que usted quiera hacer? Hable ahora o calla hasta después del estudio. La semana que viene vamos a continuar con el tema Todas las señales apuntan a Jesús. Estaremos en la segunda sesión, la cual lleva por título La señal de su gracia. Amén. Estaremos considerando Juan 4, versículos 46 al 54, pero como ustedes van a incluir el Evangelio de Juan como parte de su devoción, Amén. pues ya usted habrá estudiado desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 5, por lo menos a la semana que viene, y sabrá de qué vamos a estar nosotros hablando. La señal de su gracia, y es una historia, un relato de la sanación que hace nuestro Señor Jesucristo del hijo de un noble. Sí. Y ustedes conocen la historia, pero va a repasarla para ese día. Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, mi Señor, porque podemos ver en tu palabra cuánto tú nos amas, mi Señor. Amén. Tu deseo de inmiscuirte hasta en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Ayúdanos a ver nuestra relación contigo de esa manera también, mi Señor. A no solamente depender de ti, aún en las cosas más pequeñas, sino a incluirte a ti, aún en las cosas más pequeñas, mi Señor. Que cada decisión, no importa cuán grande o cuán pequeña, te consideremos a ti. Amén. Si debo ir aquí o allá, que yo te pregunte, mi Señor, Padre, ¿me es conveniente? ¿Te bendecirá? ¿Te glorificará que yo esté en tal lugar? Aún en esas cosas, aquello que me voy a comer, aquello que voy a tomar, aquellas palabras que voy a proferir, que voy a hablar, Amén. sé tú dirigiéndolas todas, mi Señor. Amén. Gracias, Padre amado, por el privilegio de considerar tu palabra, por haberla preservado hasta el día de hoy. Te imploro, mi Señor, que esta palabra cale profundo en nuestro ser, grábala en nuestras mentes y ayúdanos a obrar con denuedo sobre ella, Padre Santo, para que el mundo sepa a quién nosotros pertenecemos. Amén.
y que cada día podamos testificar respecto a las grandezas y maravillas que tú haces en nuestras vidas. En este momento te imploramos también por todas las peticiones que hemos presentado en esta mañana. Delante de ti me hago eco de ellas, Padre Santo, en especial por aquellos quienes están enfermos, aquellos quienes quisieran haber estado con nosotros en el día de hoy, pero no están. Gracias, mi Señor, por quienes nos visitan en la mañana de hoy. Te pedimos una bendición especial para sus vidas, para su hogar, para sus familiares, para todos los asuntos, mi Señor, y por cualquier cosa que tengan en su corazón, petición delante de ti, las presentamos delante de ti también. Amén. Te imploramos por nuestro pastor, Padre Santo, te pedimos que tú le sanes de este catarro que le ha invadido, Padre Santo, bendícele. Mira la palabra que él va a predicar dentro de un momento. Permite que ésta fluya como tú quieres que fluya, mi Señor. Bendícele a él siempre por el tiempo que dedica a esta obra. Y sé con él en todo, llenándole de salud, Padre Santo, y provisión en todas las cosas. Te imploramos todas estas cosas, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.